cargo de la dirección, perdón, del decanato de nuestra facultad, recibimos el nombre de nuestro señor decano, coordinando conmigo, nos coordinamos todos los años ya a realizar este examen, perdón, este curso de titulación. Ya ustedes saben que cumpliendo con la ley, nosotros lo hacemos todos los años hasta que se culmine la última promoción para que se empalme con la promoción nueva que llega. ¿Cierto? La promoción a partir del cambio de ley de la República. Ustedes saben que a partir de 4 años ya los chicos que egresan no van a tener bachillerato automático. De nuevo, todos tienen que hacer que se implementando la nueva ley. Pero hasta que se agote la última promoción tenemos que seguir haciendo todo. Yo los felicito a todos porque logran ustedes su permanencia, su asistencia a este curso, que seamos uno de los últimos cursos históricos que se dan para obtener el título de cirujano médico. Yo quisiera exhortar a todos, sobre todo a los que están haciendo la cola afuera, que vengan a las 9 de la mañana. Hoy día tenemos una profesora tardona, que no falta, entonces, porque ya usted debe estar dictando desde las 9 de la mañana. Son 20 minutos de retraso y su clase debe terminar a las 10 de la mañana. Entonces va a haber unos 15 de eficiencia y ojalá usted elegir que va a entrar para ustedes. A las 10 de la mañana va a terminar su clase y va a marcar el refugio. Obtener un refrigerio pues, se ha establecido ya desde que hicimos el primer curso. Les sugiero que aprovechen al máximo la clase de los profesores. Todos tienen un mensaje de que no debieran tanto repetir todo lo que han hecho ustedes en el pregrado. Yo he conversado con los profesores, pero que tampoco parece que tampoco ellos no entienden lo que hay un profesor de anatomía que se soplaba toda la clasificación de arterias de la cabeza. Yo les he dicho que les den a ustedes un mensaje filosófico, científico de lo que ellos hacen, aprovechando la experiencia que tienen de docente, ¿no es cierto? Cada uno tiene su tema, pero debe escoger el meollo de su tema y que lo transmita a ustedes con el mensaje que les estoy diciendo, de lo que han aprendido en su época, en toda su época de profesionales, para que no estén repitiendo la clase de primer ciclo. Ahora, no todos están contentos seguramente con la clase que da un profesor, porque ustedes saben que entre gustos y colores, pues no existe nada establecido, ¿cierto? Yo espero que llegue pronto la profesora para que empiece su clase y aprovechen ustedes al máximo. Estas clases son grabadas. Se vienen, si no han asistido por cualquier motivo, pueden recuperar la clase trayendo un CD o un USB y en la oficina respectiva les van a reproducir la clase. Pero esto que no sea motivo para que falten, una cosa es suspender el audio y otra cosa es estar aquí, ¿cierto? Los celulares deben estar apagados, no hay que interrumpir la clase, ¿sí? Eso es una cuestión de cortesía y de educación. Apaguen los celulares para que no haya interrupciones en la clase. Ustedes saben que esto dura hasta el 6 de febrero. La asistencia tiene nada más un control virtual, un control de cortesía, porque debieran estar ustedes siempre presentes. Sino que con seriedad se toman a los dos grupos y cada uno debe venir el número que le corresponde, porque no le podemos quitar el espacio ni el derecho que tiene el alumno a oír su clase en la hora que le corresponde. Hay chicos que aparecen que tienen trabajo, que tienen cosas, entonces eso no está, adelante profesor, no está permitido para nosotros. Yo hago un saludo especial a la doctora, que es la que va a tener la primera charla conmigo. Ella ya tiene el tema establecido, de modo que desgraciadamente hemos perdido 20 minutos, doctora. A las 10 de la mañana en el paso vamos para
chicos que los profesores deben enviar un mensaje de la experiencia que tienen en la asignatura o en la especialidad que ejercen. De modo que no es una clase repetitiva de apenas lectura de clase de teoría. Esto, como lo digo con la mejor intención, doctora, tendrá que dejar usted también unos minutos para preguntas y respuestas. Yo a las 10, a veces doy 5 minutos más, a las 10 y 5 le paso la voz. Gracias, buenos días. Bienvenido pues en nombre del señor decano y del mío propio. Gracias. Primera vez que me aplauden. Me dieron el tema de que les hable de caries y el tratamiento restaurador. ¿Sí? Este tema es muy amplio. O sea, hablar de lo que es caries y el tratamiento restaurador es muy amplio. Y básicamente lo que vamos a hablar es del diagnóstico y el tratamiento. ¿Por qué pasa? Lo que pasa es que yo no puedo abordar el tratamiento sin que tenga un adecuado diagnóstico. O sea, lo que pasa con el odontólogo general es que ven cavitaciones y automáticamente se han programado como una receta de cocina para darle solución. Cuando realmente lo que debería hacer el odontólogo es primero dar con la etiología para luego restaurar. ¿Por qué? Porque si ustedes restauran de frente sin haber hecho una buena, un buen sondaje de por qué ocurrió el evento de la pérdida de tejidos, lo que van a conseguir es que se revierta en corto tiempo, de acuerdo a los factores que determinaron esa pérdida, ¿no es cierto? Si es que ustedes no lo modularon, se va a volver a repetir. Entonces vamos a hacer brevemente esto de caries y tratamiento restaurador. Bueno, esa diapositiva quiere decir hay que conectarnos, ¿sí? Hay que conectarnos rápidamente con el conocimiento para que luego ya podamos darle solución. Creo que podemos estar porque está medio... ¿Hay un por ahí? Ah, ya. Ahí sí, muchas gracias. Ok, entonces es caries dental y técnicas restauradoras. Lo primero que quiero que sepa, o que recordemos esta mañana, es qué tienen ustedes por enfermedad, ¿sí? La enfermedad de la caries dental y lesión de la caries dental, ¿sí? Porque de acuerdo a esos dos conceptos, uno va a poder determinar qué es lo que va a hacer como tratamiento restaurador. A ver, ¿qué es enfermedad de la caries? ¿De qué hablamos cuando hablamos de enfermedades? Enfermedad de la caries dental. O es lo mismo, o sea, enfermedad y lesión de la caries dental es lo mismo, son diferentes. Podemos modular algo en ellas.
¿Qué? ¿Ya? ¿Quién tiene otra idea? Ya ven, o sea, hablar de tratamiento, no podemos hablar de tratamiento si ni siquiera sabemos o tenemos claro qué es la caries dental. O sea, yo ahorita es una receta de hacer alineamiento, adhesión y colocación del material. No sería justo porque nosotros tenemos que saber qué es la caries dental, cuáles han sido los procesos que han llevado a la pérdida de tejidos y a partir de ahí recién determinar mi tratamiento para tener éxito. ¿Alguien tiene otro concepto acerca de enfermedad y lesión? Una es la causa de la otra. ¿Cuál es la enfermedad es la causante y la lesión? Ya, sí, eso está bastante claro. Lo que pasa es que la enfermedad se llama enfermedad de caries dental cuando hay pérdida de la sustancia mineral, ¿sí? Y lesión es cuando ya esa pérdida está produciendo un daño en el tejido, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que bloquear es todos los eventos o todos los factores motivadores, ¿cierto?, que han provocado la caries dental, enfermedad, ¿sí?, para evitar caries dental. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, lo que están viendo en el tercio cervical, ¿qué es? Es la lesión de la enfermedad de caries. ¿Ok? Entonces, si yo hubiera comenzado la exposición diciéndoles cómo voy a obturar, tapar, enmascarar este lecho contaminado, estaría mal. ¿Por qué? Porque hubiera empezado y miren ahora la nueva técnica, la invasiva, o los materiales que han salido, son estos y aquellos, pero eso va a volver a recidivar si ustedes no han bloqueado por qué se empezó a dar la enfermedad. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Es como el que se enferma de una lumbalgia, ¿ok? Y lo único que hace es tomar antiinflamatorios y analgésicos. Ustedes están curando ahí. Lo que están haciendo es un paliativo que va a persistir, y el tiempo que se deje de dar tratamiento, esa lumbalgia se va a convertir de repente en un disco desgastado y a lo mejor hasta llegue a quedar inválida la persona. ¿Por qué? Porque lo que hicieron en todo este tiempo fue enmascarar, ¿no es cierto?, la enfermedad de la caries, la etiología de la lesión de la columna. Es lo mismo que ustedes deben estar pensando en relación a eso que ven acá. Si yo les doy la receta de cocina y les digo qué es lo que van a poner acá, entonces nos estaría engañando y ustedes engañan a sus pacientes finalmente. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es primero determinar la etiología. ¿Y cómo determino yo la etiología? Obviamente con un buen análisis clínico. Ya desde el 94, las coordenadas cartesianas nos hablan de cómo, ¿sí?, la caries dental, la enfermedad de la caries dental, puede llegar a destruir la pieza. ¿Ok? Y si se dan cuenta, por desgracia, desde que hay pérdida del tejido, el operador no lo puede observar. Puede darse cuenta de los factores moduladores, ¿sí?, para percibir de que la enfermedad ya se ha instaurado. O sea, cuando la enfermedad de la caries se instaura, por desgracia el operador no lo observa. ¿Por qué? Porque son estados subclínicos, ultramicroscópicos, ¿sí? Y hasta cuando ya hay una lesión visible de mancha blanca, si es que uno no tiene claro que es caries, la mancha blanca, ¿no es cierto? Porque la mancha blanca es caries incipiente, que se está ya observando de manera clínica, pero que a pesar de eso, muchos esperan llegar a la cavitación para recién darle tratamiento. ¿Ok? ¿Sí? Y si se dan cuenta, si yo veo bien estas coordenadas,
casi la mitad de la pérdida y de la enfermedad no es visible y rápidamente se deteriora en menos de un tercio y finaliza destruyendo y esa pieza terminando quizás en extracción o, bueno, si somos conservadores, en endodoncia. ¿Ok? Entonces, estas coordenadas nos hacen ver que nosotros tenemos que actuar desde siempre, desde antes, estar siempre con nuestro paciente, tomándoles registros de la cantidad, de saber la dieta, de saber los hábitos, de saber la acidez oral, ¿no es cierto? Para ver si está en un hábitat correcto o de repente hay factores moduladores secundarios que pueden estar generando ya la enfermedad de caries dental si que nosotros lo estemos registrando. ¿Ok? Caries dental, concepto. El concepto de la caries dental, yo no sé si ya como ustedes les han salido de las aulas y van, creo, de forma continua a los cursos que se dan, ya se deben haber enterado de que el concepto dental cambió, ¿no? Y ya no se habla de una enfermedad infecto contagiosa, ¿no es cierto? ¿Saben eso, no? Que la caries no es una enfermedad infecto contagiosa, sobre todo contagiosa. No es una enfermedad contagiosa. Es el mito de que la mamá al darle un beso o al probar el biberón para saber la cantidad de azúcar que contiene esa leche, se decía de que la mamá provocaba la infección y que si eso había hecho la madre, el niño iba a desarrollar la caries dental por culpa de la mamá. ¿No? ¿Por qué? Porque era una enfermedad contagiosa. Eso es así. Lo que pasa es que cada uno de nosotros nacemos con más de 1000 bacterias en boca. Y no todas las bacterias son destructivas o maléficas. Es más, hay bacterias que nos ayudan a funciones importantes y finalmente nos cubren. Pero obviamente hay bacterias que se comportan destruyendo tejidos no porque estén en boca, sino porque las bacterias han encontrado en ese individuo ciertos sustratos que hacen que se desarrolle y produzcan el deterioro de los tejidos. ¿Ok? Entonces, hoy en día, la caries dental está contemplada con el concepto de que sí, es una enfermedad comportamental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a comportar la bacteria, el Streptococcus mutans, el actinomyces y todos estos microbios que son los protagonistas en distintas zonas de la pieza dental de la destrucción, ¿no es cierto? Se van a comportar de acuerdo a los factores modulares secundarios. O sea, si mi paciente es un paciente que consume sacarosa, ¿no es cierto? Entonces le estamos dando el sustrato adecuado a esa bacteria para que obviamente esa bacteria produzca la enfermedad. Pero si ese paciente es un paciente que no abusa de la sacarosa, que es la principal fuente de las bacterias que producen la destrucción del tejido, entonces tranquilamente va a convivir con nosotros, ¿no es cierto?, las bacterias sin que produzcan daño a los tejidos duros. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí entienden esa parte, no? Entonces por eso quiero que desde ahorita uno se conecte con los nuevos conceptos y entienda que la restauración está basada obviamente en la buena decisión, y la buena decisión obviamente va a estar basado en el diagnóstico. ¿Sí? Ya lo dicen desde el 78 en este diagrama de Keyes modificado, que no solamente necesita los 3 factores básicos del organismo, la dieta y el huésped, sino el tiempo que esté con los sustratos o los factores modulantes para que se desarrolle esta enfermedad.
fácil con a la mayor cantidad de información que yo pueda obtener de mi paciente. ¿Sí? Le hago una anamnesis, le hago un examen clínico y si necesito de exámenes auxiliares, pues también recurro a ellos. Luego lo que tengo que hacer es valorar la información, ¿sí? Y después de valorar la información, voy a determinar, ¿no es cierto?, el diagnóstico final y le voy a dar a mi paciente lo que le corresponde. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente con un hábito alimenticio exacerbado en azúcares, ¿sí?, y lo primero que tendría que trabajar con él sería cambio de hábitos, de dieta, ¿no es cierto? Y por desgracia no cambia. Yo no sería tan loca de lanzarme a la piscina y ponerle una resina. ¿Por qué? Porque ese paciente no es candidato para ese material. ¿Por qué? Porque las resinas son muy susceptibles al medio ácido. Y si ya de por sí las resinas tienen una vida media corta entre los materiales restauradores por el mismo material, que es de 5 a 7 años, entonces le estaría dando una vida media mucho más corta de lo estipulado en condiciones ideales. Entonces, definitivamente, ese paciente tendría que candidatearlo para otros materiales restauradores, que podrían ser los fenómenos limpios o la amalgama dental. ¿Sí? ¿Ok? O ir haciendo sellos ionoméricos. Sí saben de lo que son sellos ionoméricos, ¿no? O sea, darle atención a esa lesión, ¿no?, que vimos al comienzo, y hacer mis sellos ionoméricos hasta que mi paciente pueda cambiar en un tiempo correcto. Si es que definitivamente yo estoy con la onda de la estética y mi paciente también, porque hoy en día el paciente impone el tratamiento y nos hace actuar a nosotros de forma robótica por los pedidos del paciente. Y por desgracia, si uno le dice no, el colega del costado le dice sí, se los instala. Y ese es el miedo que tienen ustedes de perder un paciente, que se vaya al costado para que se haga el tratamiento. Entonces, por eso uno tiene que actuar con fundamentos y hablarle al paciente. Hoy en día el paciente escucha fundamentos. Y si ustedes son fundamentos certeros, pues van a ver cómo el paciente siempre va a estar con ustedes. ¿Sí? Entonces, ese paciente que en tiempo predeterminado no llegó a hacer un cambio de conducta, ¿sí?, o sea, no llegó a revertir los factores no etiológicos, sino moduladores, que son los más importantes, entonces le propongo en mi plan de tratamiento hacerle sellos ionoméricos. ¿Qué son sellos ionoméricos? A ver, ¿quién hace sellos ionoméricos? Porque ya hay varios que están practicando en sus consultorios. ¿Sabe? ¿Alguien hace sellos ionoméricos? ¿Qué es un sello ionomérico? ¿Qué les suena sello ionomérico? Ya, puedo colocar sellantes como tratamiento preventivo. Pero si ya tengo la lesión instaurada como en la lesión clase 5 que puse al inicio, yo ya tengo una cavitación, ¿qué le colocaría? Claro, lo que voy a hacer son sellos ionoméricos. Voy a colocar el ionómero de vidrio, ¿sí?, en el tiempo en que los factores moduladores. Pero eso se lo tengo que informar al paciente. O sea, yo le tengo que dar fundamentos. O sea, yo le tendría que decir, ¿sabes qué? En el tiempo que nos dimos cambios de condiciones y de hábitos, no hemos logrado nada. Entonces, yo no me puedo lanzar en ponerle una resina. ¿Por qué? Porque al final, el que va a quedar mal soy yo, el operador. Va a pasar residuas, se va a hacer cambios secundarios y el mal profesional soy yo y no saben que eres tú el que me estás colaborando. Entonces, voy a hacer sellos ionoméricos, obviamente, pero un sello ionomérico, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a limpiar esa cavitación, o sea, limpio el lecho,
como que si estuviera restaurando de forma definitiva y en vez de colocarle una resina, le coloco el ionómero. Y le sigo haciendo seguimiento de cambio de hábitos y cuando ya esté segura que ese paciente está o sea, ya no hay factores moduladores que puedan jugarme en contra, entonces recién ahí ya hago mi planeamiento de restauración estética y le planteo una diversidad de condiciones, de colores y de caracterizaciones increíbles y quiero a que se pueda retroceder y fracasar en el tratamiento. ¿Ok? Entonces, por eso es importante hablar del diagnóstico para poder proponerle cosas a nuestro paciente y obviamente nosotros quedamos con la tranquilidad de una buena restauración. ¿Sí? Ok, entonces, investigamos todo el tema de condiciones generales, hacemos el examen clínico y utilizamos los exámenes auxiliares pertinentes. ¿Sí? A ver, anamnesis, todo lo que el paciente nos refiera y lo que nosotros podamos juzgar. El examen clínico está basado en todas las herramientas diagnósticas o métodos diagnósticos que tenga la mano y que pueda hacerle. Y los exámenes auxiliares, básicamente lo que se basan en radiografías. Entonces, para un buen examen clínico, lo básicamente esencial es la inspección visual. Nuestros ojitos no nos mienten siempre y cuando tengamos conocimiento. Si yo conozco, si yo sé, yo puedo observar y determinar qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy observando. Pero si es que yo tengo el conocimiento. Entonces, acá para un examen clínico, lo importante es el conocimiento del operador. Porque yo puedo tener el mejor magnificador. ¿Han visto esos lentes con 4X, con poquito LED, que hoy en día están muy de moda, los magnificadores? ¿Sí? Ya. ¿Qué hago yo teniendo esa tecnología de punta? Si es que lo que voy a ver no sé qué es lo que veo, porque me acostumbré a ver huequitos y no a saber la tecnología. Entonces, nosotros mismos nos estamos mintiendo, ¿cierto? ¿Ok? Ya, entonces, para el diagnóstico, lo más importante es la inspección visual. Y la inspección visual va a tener éxito rotundo siempre y cuando el operador sepa qué es lo que está viendo. Para saber qué es lo que está viendo, obviamente, yo tengo que saber lo normal, el tejido normal, cuáles son las características, para que cuando yo no observe lo que yo estoy, o lo que yo sé que es normal, pueda sonar mi alarma y decidir de que esto no está yendo por buen camino y qué es lo que pasó acá, ¿no es cierto? Ok, inspección visual siempre es el único que nos va a dar el registro real, nuestros ojos, con nuestro conocimiento. La inspección táctil solo se da cuando el hecho ya está creado, ¿sí? Nunca en mancha blanca, nunca en las caries incipientes, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si es una cara incipiente, yo voy con el explorador y me enseñaron que la puntita del explorador, mientras más aguda mejor, porque ingresa en el molito y se atraca. En ese atraco se rompe el tejido. Y mi tratamiento cambia inmediatamente de un tratamiento preventivo remineralizador con flúor a ser un tratamiento restaurador. Pero esa restauración es iatrogénica, porque fue el operador el que la creó. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a hacer inspección táctil, solo lo haré, ¿sí? Escuchen bien, en lesiones cavitadas. Lesiones cavitadas. Y tampoco el explorador, que hoy en día ya no se utiliza el explorador punta aguda, sino la roma o la zona periodontal con bolita seca para no dañar, ¿no es cierto? Solo se utiliza para saber la condición de la actividad de la caries, para saber si es activa o inactiva. O sea, esa sondita periodontal o ese explorador romo, lo que me va a ayudar a saber es a lo mejor la profundidad si utilizo una sonda. Y además poder saber
si el tejido está reblandecido para poder determinar si esta es una caries activa, ¿no es cierto? O si es que yo toco como especie de cuero de vaca, ¿no? Que es una caries crónica, ¿sí? Y poderle dar tratamiento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estas dos informaciones, yo voy a poder elegir el material dentino protector correcto. ¿Sí? ¿Okay? El examen radiográfico no es un método clínico, es un examen radiográfico. Y aquí lo que ustedes piden, ¿qué radiografía auxiliar piden normalmente? Periapical. ¿Quién pide panorámica? No es cierto, qué bueno, porque panorámica no se pide en un tratamiento restaurador. Pero no sé si alguien normalmente está trabajando en las clínicas, y en las clínicas como protocolo les toman una panorámica, cuando realmente la única radiografía específica es la de Baldwin. La de Baldwin, ni siquiera la periapical, sino la de Baldwin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la de Baldwin va a centrar el foco en la cara o en la zona coronal, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuándo yo puedo pedir una periapical? Cuando mi caries es muy profunda y tengo sospecha de que hay lesión apical. Solo ahí pido una periapical. Pero normalmente lo que debería pedir yo solo es una Baldwin, porque la Baldwin se va a enfocar en la porción coronal y me va a dar una imagen mucho más cercana de hacia dónde está yendo la lesión cariosa, cuál es la profundidad y cuál es el compromiso. ¿Ok? Entonces, el examen radiográfico permitido Baldwin, que también se llama de mordida, que también se llama de caries interproximales, ¿no es cierto? ¿Qué más? De aleta, ¿sí? Todos esos nombres tienen esta radiografía que nos da mucha información para el tratamiento. ¿Ok? Utilizaré solamente la periapical si es muy profunda esa caries, si tengo sospecha de alguna lesión apical. ¿Ya? Y jamás nunca, pues, de verdad, la panorámica. Porque si vamos a hacer odontología restauradora, ¿no es cierto? Entonces la panorámica no me trae ninguna información, están superpuestas los tejidos, ¿no es cierto? Y finalmente la pediría, si es que tuviera sospecha de TORS o quistes, pero que no es el caso, en odontología restauradora directa. ¿Sí? ¿Ok? Y también tenemos el método de transminación que se utiliza en el sector anterior para ver la pérdida de minerales de los tejidos, ¿no es cierto? Pero puedo realizar con mi lámpara de luz halógena o con mi lámpara de LED, siempre con una luz fuerte que se pasa por detrás de la cara palatina, ¿no? O lingual, en el sector anterior, y eso va a hacer de que yo pueda observar si hay zonas de hipomineralización. ¿No es cierto? ¿Ok? Tenemos el método de conductividad eléctrica. Esto básicamente se utiliza cuando la caries es muy profunda y también tengo sospecha de lesión apical. ¿No es cierto? Son golpes de corriente, ¿no es cierto? Y cuando la estructura dental está hipomineralizada, es un buen conductor. ¿Sí? Un buen conductor de la corriente. Entonces, si hay respuesta frente a los impulsos de estos toques de corriente, entonces es una degeneración. La fluorescencia láser es también un método que básicamente se utiliza en las clínicas o en las universidades, ¿no es cierto? Porque es un método de diagnóstico caro, ¿no? Y la reflexión lumínica se basa también, igual, hay muchos hadas de luz que traspasen los tejidos y que si opone resistencia, ¿no es cierto? O no los deja pasar. Entonces, esto tiene un software interno que rebota la luz y determina la profundidad del tejido dañado. ¿Ok? Entonces, esta reflexión lumínica, este láser, estos dos son a base de software. O sea, necesitamos un software y un aparato que haga que la reflexión, el haz de luz, rebote en los tejidos y automáticamente nos salen unas cantidades predeterminadas
y ahí, de acuerdo a la cantidad de profundidad en donde yo hice el rebote, me va a determinar si está en esmalte, en dentina o cerca a la pulpa. ¿Sí? Pero como les dije, estas de acá más utilizadas en las clínicas grandes o en las universidades. Lo que nosotros tenemos a la mano como restauradores de consultorio, ¿no es cierto?, es básicamente la transluminación, porque la podemos hacer con nuestras lámparas, con las que producimos el fondo jurado de nuestras resinas, ¿no es cierto?, la inspección visual basada en nuestro conocimiento, la inspección táctil también basada en nuestro conocimiento y solo cuando hay cavitaciones. Y para registrar, ¿sí?, está la actividad de la calle misma, ¿cierto? Si está reblandecida, activa, o si está detenida, crónica. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Ya, y en ese tema de activa y crónica, miren, ¿por qué necesito yo saber si está activa o crónica? Lo que pasa es que si mi lesión está activa, cuando yo haga la remoción del tejido, lo que me voy a encontrar luego de hacer la remoción del tejido deficiente, me voy a encontrar con una dentina secundaria. ¿Sí? Eso va a ser el hecho ideal, la dentina secundaria. En cambio, cuando yo remueva una caries crónica, ¿con qué tipo de dentina me voy a encontrar muchas veces? ¿Con? Con la dentina terciaria o reparadora. No, porque no tengo ojos de rayos X. ¿Con qué me voy a encontrar? Lo que pasa es que la dentina terciaria o reparadora la voy a encontrar, ¿sí? No, se dice, y está mal dicho, dentro de la cámara pulpar. No es dentro de la cámara pulpar. La verdad es que la dentina terciaria se ocupa el espacio que la pulpa retrocede. Lo que pasa es que cuando la pulpa se siente agredida, ¿sí?, la pulpa tiende a retroceder. Y entonces en ese espacio que deja esa pulpa en su retroceso, se empieza a llenar o liberar de dentina secundaria. Entonces nos da una falsa idea de que esa dentina secundaria se forma dentro de la cámara pulpar. ¿Ya? Pero pongamos, pero eso se da en la cámara pulpar, o sea, por esos alrededores de la cámara pulpar, de las paredes o pisos de la cámara pulpar. ¿Sí? No, lo que yo voy a tener en una cavidad, en una cavitación con una actividad crónica es, hay otra dentina que se forma para proteger la pulpa dental antes de la terciaria. Porque para eso hemos venido a refrescarnos de los conocimientos. Esa es la idea del curso. ¿Cuál es? No, la reparadora es la que la mencionas. La esclerótica, efectivamente, la esclerótica. ¿Sí? Una caries crónica, ¿sí?, va a ser compatible siempre, después de una remoción cariosa, con dentina esclerótica. ¿Y cómo sé que estoy en dentina esclerótica? ¿Cuáles son las características de la dentina esclerótica? ¿Qué color es? Marrón oscuro, un poco parduzco, perfecto. ¿Y qué lo hace diferente con la lesión cariosa? Porque la lesión cariosa también es marrón. ¿Sí? Pero mi diagnóstico diferencial es que la consistencia. Si el tejido es amarronado y reblandecido, caries. Pero si el tejido es amarronado y de consistencia dura y hasta brillante, es dentina esclerótica. Y no la debo retirar, porque es dentina de protección. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, un error garrafal que todavía también hace el dentista y quiere eliminar todo lo oscurito. ¿No? Todos los puritos, si hay un puntito todavía se va a sacar el bendito puntito, y el puntito es dentina esclerótica. Recuerden siempre que la dentina, que nosotros tenemos que ser conservadores, no podemos darnos el lujo de sacar tejido por sacar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por eso les decía que cada uno de los métodos de diagnóstico son importantes
para determinados información final, para determinada información final que me va a llevar luego a crear mi estrategia para restaurar. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendido esto? Muy bien. Entonces, el diagnóstico tiene como finalidad determinar la presencia de la enfermedad y su extensión en pacientes sospechosos. Permite la elección de un tratamiento alternativo, ¿no es cierto? Como les decía, ¿cómo es el tratamiento alternativo? ¿Cómo se llama? Sellos ionoméricos, ¿no es cierto? Ese es el tratamiento alternativo que le daría al paciente de que sí o sí quiere tener un material restaurador estético. ¿Ok? Además, los métodos diagnósticos nos ayudan a vigilar el curso de la enfermedad y evaluar la efectividad del tratamiento. ¿Sí? Y además determinan la presencia de factores que pueden favorecer el establecimiento y progreso de la caries. Entonces, esta técnica de métodos diagnósticos es una de las es el inicio para llegar a un tratamiento restaurador adecuado, que pueda mantener su vida media estipulada de 5 a 7 años cuando hablamos de resina, porque lo que ustedes básicamente quieren escuchar la charla de hoy es cómo voy a actuar y cómo voy a hacer con las resinas, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tenga pérdida de estructura dentaria, lo primero que voy a hacer es determinar si es con compromiso bacteriano o sin compromiso bacteriano. Cuando es con compromiso bacteriano, estamos hablando de lesiones cariosas. Cuando es sin compromiso bacteriano, estamos hablando de si se cayó un traumatismo, ¿no es cierto? Y si fueron otros factores etiológicos, ¿sí? Las lesiones no cariosas. ¿Ok? ¿Cuáles son las lesiones no cariosas? Abrasión, erosión, refracción, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿ven cómo de pronto estoy armando un árbol y estoy descartando las cosas para darle tratamiento real y adecuado a un paciente? ¿Sí? Entonces, bueno, el tema de nosotros hoy es pérdida de estructura por caries dental. ¿Sí? Entonces nos vamos a abocar a eso. Como les dije, esas lesiones van a empezar desde su etapa subclínica, que no la vamos a poder observar, porque no vamos a poder ver delinear, pero lo que sí nosotros podemos pensar de que se está dando ya la enfermedad de forma interna es por los factores moduladores externos. O sea, si tengo un paciente con mucha placa bacteriana, con poca salivación, un paciente con una dieta enriquecida en azúcares, entonces definitivamente tengo que estar totalmente en la idea que a pesar de que no esté viendo ninguna lesión, ¿no es cierto? O sea, visual, clínica, si la enfermedad de la caries está instaurada. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo que revertir todos los factores moduladores. ¿Estamos? ¿Sí? Ya cuando sale a la luz, ya decíamos el estadio clínico, y a esta mancha blanca automáticamente tenemos que darle tratamiento, porque esta es lesión cariosa. Y aquí lo que voy a hacer es fluoroterapia. ¿Ok? ¿Sí? Y obviamente evitar estos daños tisulares, o sea, evitar las pérdidas de tejido. ¿Ok? Pero todavía estamos en esta época. Estamos en la odontología en una época de prevención y mínima invasión, ¿no es cierto? Esa es la área que nos ha tocado vivir. La prevención y la mínima invasiva. Y entonces vamos a ir a darle una solución hasta que lleguemos al final, y no sé cuántas décadas más, en prevención total. ¿Sí? Pero eso va a depender de todos nosotros, de ustedes y de nosotros. Ahora, mancha blanca. Ya tomamos el tema de mancha blanca. ¿Pero todas las manchas blancas son caries? No. Si yo solamente me acostumbré a saber que la mancha blanca es caries,
ser esmalte, puede ser fluorosis inicial, ¿no es cierto? Y ahí tengo que salir con la idea de mi diagnóstico diferencial. ¿Ok? Si yo hago diagnóstico diferencial de mancha blanca con mancha hipoplásica, ¿sí? O la fluorosis inicial, que también es una mancha blanca, ¿sí? Al inicio, entonces tengo que recordar, porque eso ustedes lo saben, que la caries, la mancha blanca, o sea, la caries inicial, yo la voy a poder observar en cualquier pieza. No es necesario que esté en un grupo, sino en piezas aisladas, por grupo o sola, pero donde sea zonas de retención de placa bacteriana. ¿Sí? Las manchas blancas, ¿sí? O sea, las lesiones incipientes, las voy a encontrar en las zonas de retención. Por eso verán acá que esta es una mancha blanca, o sea, es caries incipiente, y la observamos en los pensos cervicales y la observamos en puntos de contacto, porque son zonas de atrapamiento de placas. ¿Ok? Mientras que la mancha blanca hipoplásica o la de fluorosis se dan en grupo, ¿sí? Y se dan en zonas que no tienen que ver con retención. Por eso muchas veces se observa en bordes incisales y cimas cuspidias. ¿Ok? Entonces, si yo veo una mancha blanca en cima cuspidia o en zonas, bordes incisales, no la llamaré caries, pues, ¿no es cierto? Tendré que saber que es una hipoplasia o una fluorosis inicial. ¿Ya? Porque ¿qué pasa? Si yo no hago esto, y como me dijeron, mancha blanca incipiente, flúor, entonces le hago su tratamiento con flúor. Y si fuera una fluorosis, lo terminé de... Si ya estaba destruido, yo lo destruyo más. ¿Sí o no? Porque le doy una carga de flúor que va rápidamente a convertirse en mostaza marronada. Fluorosis más intensa. Irreversible. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, mancha blanca y mancha blanca por hipoplastia o fluorosis inicial, ¿sí? Se van a distinguir por la localización y por su aspecto clínico. ¿Sí? Además, una mancha de fluorosis es abrillantada, no es porosa. La única mancha blanca porosa es la caries incipiente activa, porque también puedo tener mancha blanca o lesión incipiente inactiva y también puede ser lisa y brillante, pero ahí mi diagnóstico diferencial va a estar basada en la localización. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Por ejemplo, en el examen yo les puedo preguntar, mancha blanca en la 2.1, ubicada en el ángulo incisal. Mancha blanca inactiva, ¿no? Alternativas. Fluorosis inicial, fluorosis intermedia o delfinogénesis. ¿Cuál es la respuesta? Es fluorosis inicial. ¿Por qué? Porque la localización está en una zona de no retención y les he dicho de que básicamente trabaja en grupo, ¿no es cierto? Y en zonas en donde no ha sido tratamiento de placa bacteriana. ¿Ok? Diagnóstico diferencial. Lesión activa, lesión inactiva. La activa es opaca, rugosa. La inactiva, brillante y lisa. Si se dan cuenta acá, ven acá, ¿no? Aquí, cuando la pieza recién estuvo evolucionando, tuvo un episodio de retención de placa bacteriana, empezó la enfermedad y se registró como enfermedad clínica. Mancha blanca, le dieron fluoroterapia y se quedó manchadito acá. Pero fue por la zona de retención. Esta es una caries inactiva, es blanca, es lisa, es brillante, pero es caries. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer acá?
Y esta acá, sí, el tercio cervical, reblandecida, blanco, opaco y rugoso. Los dos son caries. Acá, ¿cuál es el tratamiento acá? Fluoroterapia, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá cuando se tiene una mancha blanca, 4 sesiones continuas, ¿no es cierto? Una vez por semana. Son 4 sesiones durante un mes, una vez por semana. Y de ahí le hago seguimiento, dejo que descanse esas 4 sesiones de fluoroterapia y luego le doy una sesión por mes y concluyo hasta los 6 meses. Y de ahí ya viene una vez cada 6 meses para su control. ¿Sí? ¿Ok? Otra vez, ¿cuál es el tratamiento de mancha blanca? Inactiva, 4 sesiones de flúor en un mes, o sea, una vez por semana. ¿Sí? Luego me voy a los 3 meses, cada 15 días, y después a los 6 meses, una vez, como control final. ¿Sí? Mancha blanca. Pero obviamente el flúor no va a hacer todo. Ustedes tienen que revertir el hábito de limpieza y quizás de la dieta, y bueno, no sé qué otros factores podrían haber encontrado ahí. ¿Sí? Cuando yo quiera observar lesiones, ¿perdón? Tratamiento de mancha blanca. El primer mes, una vez por semana. El segundo y el tercer mes, ¿sí? Una vez cada 15 días. Y después, a los 6 meses, una por mes. Luego ya viene cada 6 meses a una por mes como control. ¿Sí? ¿Estamos? Otra vez. Mancha blanca. Recuerden que si está activa tengo que hacer que precipite, ¿no es cierto? Que el flúor pueda detener el progreso de la lesión. Entonces le doy una sesión de fluoroterapia una vez por semana por el lapso de un mes. Pasa ese mes y le doy 2 meses más hasta cumplir 3 de cada 15 días. Y después, una vez cada 6 meses. Y esa de una vez cada 6 meses es como un protocolo de seguimiento, ¿sí? Para que nuestro paciente siempre esté en esas condiciones. ¿Okay? Ahora, una mancha blanca ya inactiva, seguimiento. Inactiva, seguimiento cada 6. ¿Sí? Seguimiento, siempre seguimiento. Pero entonces nosotros no estamos acostumbrados y no le hemos metido el chip a nuestro paciente del seguimiento. Nosotros nos tranquilizamos cuando le hicimos una calle, lo restauramos, le hicimos restauración clase 1 y se va. Y ese paciente hasta lo pierde, porque no lo puede saber. Ustedes deberían ponerle el chip del seguimiento. Hoy te restauro, pero mañana, hasta 3 meses quiero verte acá, para que tenga garantía mi restauración. Que tú ya no tienes el problema. Y así van a tener pacientes. Y no por el hecho de que les esté metiendo el cuento de seguimiento, sino que el seguimiento es un tratamiento, es un plan de tratamiento. ¿Sí? Porque muchos dicen, ya sé que todo mi paciente forever and ever. Pero esa es la idea también. La idea es que se queden con su paciente toda la vida. ¿Sí? No por el tema de que van a seguir haciendo huequitos, sino y tapando. Yo huequito tapar. Yo huequito tapar. No. Yo manchita ver y observar. Más fácil. ¿Sí o no? Es más fácil. Ese yo huequito tapar es sigo cambiando. Es más fácil yo ver y observar. Ver y ya no me sale haciendo huequito. ¿Ya? Ok, si yo tengo una lesión en proximal, lo ideal es verlo. ¿Sí? Entonces, para verlo, no me basta colocarle cuña, porque la cuña misma me tapa el área. ¿Sí? No me basta colocarle cuña. ¿Ok? Yo haría una separación mediática, no mediata. Mediata es cuando yo pongo una cuña y inmediatamente se abre el espacio. Pero la cuña, a lo mejor me está ocultando el área de la lesión. Entonces, para observar
caries en la zona próxima, lo ideal es hacer una separación mediática. ¿Qué quiere decir mediática? Que voy a utilizar una gomita de ortodoncia y voy a hacer una separación en un tiempo mínimo de 24 horas y un máximo de 72. ¿Para qué? Para que las fibras de Charpey, ¿sí?, puedan abrir un falso diastema, ¿no es cierto? Y cuando venga a las 24, 48, máximo 72, se pueda haber producido este diastema, esta separación, que al retirar la goma no se va a volver a unir cuando yo, como lo que sucedía con la cuña. Con la cuña yo saco la cuña, se vuelve a unir. Yo saco la goma acá y el espacio permanece el tiempo que se demoró en abrir. ¿Sí? Entonces, durante la sesión, durante mi sesión, ese espacio va a estar presente y yo voy a poder hacer mi tratamiento de fluoroterapia o restaurador, lo que yo observe y determine. ¿Ok? Y este espacio me va a ayudar para hacer un adecuado abordaje, porque los abordajes ideales son los abordajes directos, porque los abordajes directos son los que evitan el tejido, eliminar tejido sano. ¿Ok? ¿Se acuerdan de que nos enseñaron en algún momento abordajes indirectos? Esas lesiones clase 2 entrábamos por oclusal, a pesar de que estaba sano, resano, ¿no? Pero por llegar a la lesión proximal, eliminaba reborde marginal y llegaba a la lesión, ¿no? Hay de esa técnica. ¿Pero por qué? Hay que conservar todo lo sano. Aquí nos da la oportunidad de ingresar con una cabecita interproximal, esas delgaditas, cabecita pequeña con cuello de fresa largo, es como una boquita, ¿sí? Y ingresar y limpiar la zona. ¿Ok? Porque si no hago esto y la lesión está aquí, entonces lo que tendría que entrar es por rebote marginal para caer en la lesión. Escucha, estamos destruyendo. ¿Sí? Eso no puede ser. Ok. Para constatar qué tan extensa está la lesión, para esto es una radiografía. ¿Esta cómo se llama? Baile. ¿Sí? Acá confirmo lo que yo observo. O sea, esto es lo principal, lo observé, y ahora quiero saber cuán profunda, porque eso ya no lo puedo ver visualmente. Entonces, yo tomo una bandwidth para ver cuánto está comprometida la lesión. ¿Sí? ¿Estamos? Las lesiones se pueden dar en las zonas vestibulares, lo que hablábamos, ¿no? Esta es la lesión aguda o activa. Ven acá, amarronada. Y si yo toco con él la zona periodontal, reblandecida. Cuando haga la remoción cariosa, ¿qué tipo de dentina voy a observar? La dentina secundaria. Porque la lesión es tan rápida de que el organismo, el órgano dental, no ha podido formar ninguna dentina de protección. Y solamente está la dentina original, la dentina secundaria. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando yo haga la remoción cariosa, esa dentina va a estar sensible. ¿Por qué? Porque todos los túbulos dentinarios, la luz de los túbulos dentinarios están abiertos. Entonces acá hay sensibilidad solo por el tema de remoción cariosa. ¿Sí? En la crónica no. En la crónica yo voy a remover esta superficie como cuero, ¿no?, de vaca, y por debajo de esa capa media corcha que siento, voy a encontrar un tejido amarronado brillante, liso y brillante. Eso es dentina esclerótica. La sensibilidad nula, casi nula, porque casi todo el área está. Entonces ahí vamos a tener, ¿por qué creen que esos pacientes de caries crónica llegan con tremendas limitaciones? Y básicamente ni siquiera llegan por ese diente, llegan por otra cosa, llegan por ortodoncia, llegan por cualquier otra cosa, pero no llegan por restauradora, porque la crónica tiende a crear esta dentina esclerótica, que tapa la luz del canalículo dentinario y no produce dolor. Seguimos con el diagnóstico diferencial. Aquí, esta es una caries detenida, ¿ok? Pero si ustedes ven,
¿Esto qué pasó? Esto fue también una caries incipiente inicial que en el tiempo le dieron tratamiento de fluoroterapia, pero el paciente tiene hábitos de alimentos, consume bebidas con pigmentos, es fumador, entonces se ha adicionado esta zona inactiva. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo diferenciar de esta que es muy parecida? Que también tiene cosas y fisuras amarronadas, pero esta sí es una caries oculta, una caries de cosas y fisuras. ¿Saben cómo? Observando. Otra vez visual, conocimiento. Si yo aquí no veo, esta es la manchita, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo no veo un área reblandecida o un halo blanquecino o amarronado claro, ¿sí? Eso quiere decir que el tejido está sano. O sea, si yo no tengo aquí indicios de opacidad o de extensión de área, ¿sí? Entonces yo puedo decir de que es una caries oculta. Pero si yo veo acá, es que está totalmente circunscrita, ¿sí? Clara, sin extensión en los bordes, ¿sí? Entonces yo determino de que esa es una caries detenida. Y el tratamiento aquí simplemente es observación. Observación. ¿Ya? Acá no, miren acá. Acá está amarronado y cosas y fisuras, pero lo que pasa es que la luz no ayuda, ¿no? Pero no sé si llegan a ver acá que hay una extensión, un área más extensa, ¿sí? Esta es una área opaca y hasta por debajo acá translucente. ¿Por qué? Porque acá la lesión cariosa está ya en dentina y por la trayectoria de la caries ha creado una sombra oscura. Entonces, si yo veo acá cosas y fisuras y aquí como una área de translucencia gris, esa es una caries oculta. ¿Ya? Una caries esma. Estas son compatibles con las lesiones ya de dentina. Estas que tienen esmalte socavado, ¿no es cierto? Porque acá lo que tienen acá, ¿por qué se hace translucente y medio grisáceo? Porque ya no hay dentina que lo soporta. Acá tengo esmalte socavado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Han tenido pacientes así? En que tienen así una linita nada más y cuando ¡pic! Le pongo la fresa, un collón. ¿Por qué? Porque es caries dentina asolapada por la estructura adamantina. ¿Ok? ¿Sí? En cambio acá no, acá todo está compacto. Debajo de esto hay dentina. Por eso no se ve esa sombra translucente, grisácea, amarronada. ¿Sí? ¿Ok? Diagnóstico diferencial. Ahí está. Radiografía periapical, solo si sospecho de lesión cariosa, de lesión apical. Y Baldwin o hiperproximal o violeta cuando quiero ver caries proximales. ¿No es cierto? ¿Sí? Esa es lesiones oclusales, ¿sí? En donde le tomo una Baldwin para saber la profundidad y la relación con la cámara pulpar. Y toda esa información, poderla registrar y saber cuántos materiales voy a tener en mi mesa para trabajar. ¿Sí? Porque si está muy profundo, voy a pensar en un RPD o un RPI, a lo mejor. Entonces ya está con hidróxido de calcio, ionómero, ¿no es cierto? Eso es planeamiento. Esas son estas de acá son lesiones interpersonales, estas son Baldwin. Esta de acá es una imagen digital, ahora se toman radiografías digitales y la ventaja de las radiografías digitales es que las puedo ampliar y las puedo contrastar y puedo ver más allá del video, ¿no? Esto es cuando quiero ver una cara proximal, ¿sí? Y en todo esto, la búsqueda del material inicial, ahora sí, nos vamos a indicar, ¿sí? Entonces, en la búsqueda del material,
lo ideal es que buscan lo que le corresponda al paciente. ¿Sí? Por ejemplo, todos dicen que nosotros necesitamos resinas. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacerlo inaparente, armonizar con la estética. ¿Sí? Y entonces siempre estamos pensando en las resinas. Pero esto no es una fórmula de cocina. Lo que nosotros tenemos que hacer es determinar la necesidad de cada persona. Yo no le voy a, si yo aprendí una receta de cocina, entonces voy a hacer lo mismo a la raza africana que a la raza asiática, cuando las características son distintas. ¿Sí? Por ejemplo, este paciente en especial no quiere resinas. ¿Qué es lo que quiere? Amalgama, porque él también busca la estética. Y eso es lo que ustedes tienen que buscar. La estética de cada uno de sus pacientes. ¿Ok? ¿Sí? Y la estética va a ir ligada con el tratamiento adecuado basado en su diagnóstico. ¿Ok? ¿Sí? Ok, chicos. ¿Alguna pregunta?